Bueno, están viendo ustedes vía Sky a el contraalmirante Carlos Molina Tamayo. Él desde enero del 2018 ya oficialmente con un equipo de Venezuela Freedom Foundation insiste en que la salida contra la banda de narcotraficantes que se apoderó de Miraflores es por una intervención militar. Como ahora todo el mundo está hablando de eso y tenemos diferentes versiones, quisiera preguntarle, a conversar con él sobre su opinión. ¿Es todavía factible esa intervención militar? Ciertamente, desde que comenzamos, bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Napoleón, desde aquí, Buena. desde España, tenemos 6 horas de diferencia. Y ciertamente, como tú comentaste como nosotros comenzamos a debatir públicamente este tema sobre la necesidad y requerimiento para el rescate de Venezuela de una operación de injerencia humanitaria que lleva un brazo militar. Eso lo comenzamos en enero del 2018 y comenzamos a dar conferencias y ruedas de prensa al respecto. Para esa época, mucha gente nos tildaron de locos, ¿cómo se les ocurre? Eso es imposible. Y por supuesto, las probabilidades eran muy bajas. Pero hoy en día, inclusive con lo que sucedió ayer con la primera manifestación del TIAR, las probabilidades tienden a aumentar. Estoy hablando de probabilidades. Nada es cierto. O sea, pueden salir por presión diplomática, yo le doy bajas probabilidades, pero nosotros, nuestro grupo, seguimos insistiendo que la más alta probabilidad de sacar al régimen es a través de una injerencia humanitaria. Ok. ¿Quiénes serían esos militares que se van a prestar a sacar sus muchachos a un país que no es el suyo, que sería Venezuela, para esa intervención militar, injerencia militar, humanitaria, como lo quieras llamar, pero qué tiros va a haber y muertos va a haber? Bueno, evidentemente que cuando intervinieron la OTAN y las Naciones Unidas en Bosnia, no eran los bosnios que estaban luchando por su territorio, sino que eran los países de coaliciones y defensores de los derechos humanos a nivel mundial. Lo mismo ha sucedido en el caso de las dos primeras guerras mundiales. Eso no implica de que porque no hayan nacido en Venezuela, los países amigos no vayan a ayudar a defender nuestro territorio y a rescatarlo. Yo diría que una coalición militar como esta estaría conformada por los países amigos, especialmente del continente americano, y por supuesto también con venezolanos en la diáspora, tanto civiles como militares, porque en una intervención de esta no solamente se necesitan militares, se necesitan también abogados, médicos, expertos en logística, etcétera. Pero para responder tajantemente tu pregunta, sería una coalición de países amigos. Ahora, hay que entender que esto no sería una guerra convencional, tipo desembarco en Normandía, con tantos miles de muertos el primer día. No, esta sería una operación militar de prácticamente quirúrgicamente sacar los cabecillos del régimen y hacer que la sociedad y las Fuerzas Armadas venezolanas de una vez puedan manifestarse libremente y adopten por manifestarse de acuerdo a la Constitución. En otras palabras, es quebrar al régimen para que se puedan manifestar, porque sabemos que todos los militares y civiles que se están manifestando en Venezuela son torturados, son puestos presos y por supuesto están sometidos bajo un terrorismo de Estado. Ok, si estuvieran entrenando militares venezolanos en el exilio, se sabría porque hoy se sabe absolutamente todo. Si los Estados Unidos estuvieran preparando una intervención como la que intentó Eisenhower y el FBI en Bahía de Cochinos y que echó para atrás con el cambio de gobierno John Fitzgerald Kennedy, cuando se enteró, también sería conocido hoy en día. Se estaría hablando en Washington de eso. Según la política que utiliza los Estados Unidos cuando va a intervenir, primero trata de convencer al país, es decir, a los ciudadanos norteamericanos, de que su seguridad está en peligro y que hay que intervenir esa nación. Nada de eso está sucediendo. No, como claro, si está sucediendo, por ejemplo, el discurso del presidente Trump hace un rato en las Naciones Unidas le dedicó bastante parte a Venezuela y a la opinión pública tanto de Estados Unidos como del resto de los países del continente y la europea
prácticamente hay una campaña de información veraz de demostrar que lo que sucede en Venezuela es de un dictador despiadado y que tienen secuestrado ese país. Ahora, una operación de este tipo no se descubre. O sea, la gente no sabría. Ya se han dado indicios, a mi punto de vista, de que la operación militar está sobre la mesa. Se han dado indicios. Conociendo yo las Fuerzas Armadas americanas, porque he trabajado con ellas, y con otra información que tengo, que por supuesto no se puede relevar, se está preparado para esa intervención. Eso es lo más fácil. Prepararse para esa intervención es fácil y se llevan preparados. Recordemos que el almirante Chester Nimitz en la Guerra del Pacífico manifestó que todas las batallas que sucedieron en el Pacífico fueron corridos en juegos de guerra. Todos y salvo el ataque de los kamikazes. O sea, los países desarrollados y sus fuerzas armadas todo lo tienen previsto. De manera que una intervención en Venezuela, que relativamente es algo sencillo, más sencillo que la intervención en Irak o la misma en Afganistán, eso ya está preparado para cuando se dé la luz verde, se dirá un tiempo prudencial, un mes, 2 meses, 2 semanas, y se proceda. Y entonces tengo que entender que los militares, las fuerzas militares, los jefes militares de los diferentes países latinoamericanos y europeos, especialmente los que podrían intervenir porque son los más afectados, como es Brasil y como es Colombia, no desoyen y tienen una política diferente a los de los presidentes, porque todos los países latinoamericanos y la Unión Europea, ellos insisten en el diálogo y diálogo para acá y diálogo para allá y dicen que están en contra de una intervención militar, especialmente los latinoamericanos, por ese complejo con muchísima base, por cierto, de lo que en el pasado hizo los Estados Unidos en los países latinoamericanos cuando intervenían. Bueno, evidentemente que la primera opción es una salida diplomática, pacífica. Esa es la primera opción, más para mí no es la que más probabilidades tiene que se dé. Y por supuesto, los presidentes democráticos de los países latinoamericanos, los países aliados al presidente Guaidó, a la Venezuela democrática, pues tienen que manifestar eso, que la primera opción es la diplomática. Pero eso no implica que cuando ellos den los pasos que se están dando y vean que no hay otra solución que la intervención, ellos estoy seguro que van a dar la luz verde. Y recordemos que todas estas acciones son sorpresivas. La misma acción, recordemos la acción en Panamá, prácticamente se tomaron muchos pasos, se llevó a mucha disuasión contra Noriega, él no aceptó y de repente vino la intervención. Ahora, esto es una opinión personal lo que voy a decir. La decisión de una intervención de esta está en el aval de nosotros los venezolanos, nosotros los demócratas venezolanos, en este caso el presidente Guaidó. Si él llega a un acuerdo con los países que quieren intervenir, esa intervención va. Ahora, si en ese grupo de países hay uno que no intervenga, que no quiere intervenir, se le dice, bueno, no intervienes, pero yo sí quiero que mi país sea rescatado. Pero entonces, es que yo creo que eso... Hasta los brasileños dijeron que no están de acuerdo con una intervención y que ellos no iban a intervenir. Eso lo dijeron ellos. Bueno, si no intervienen, no intervienen. Yo creo que nosotros, si nosotros los venezolanos estamos de acuerdo con países que quieren hacer la intervención, ayudarnos en la intervención, se puede hacer. O sea, que esté Brasil o no esté Brasil, no creo que cambiaría el resultado de una intervención. Colombia también dijo que no está de acuerdo con una intervención. Bueno, muy bien. Cuando se intervino Granada, se le pidieron inclusive a Venezuela si quería participar, porque Venezuela era la que estaba más afectada por el comunismo y los mix que querían instalar los granadinos en su isla, con los cubanos, y Venezuela no aceptó, pero tampoco estuvo de acuerdo, pero no aceptó intervenir. Y Estados Unidos intervino con 5 países pequeños del Caribe, con representantes de policías, porque esos países no tienen fuerzas armadas, y Estados Unidos de todas maneras intervino en Granada porque se vio amenazado sus intereses. Ahora, contraalmirante, al fin y al cabo usted es el que sabe del manejo no solamente del ejército venezolano o lo que queda de él, sino también del norteamericano. No es fácil, no sería fácil, porque
Panamá tenía el canal y en el canal había tropas norteamericanas. Panamá es un país pequeño, así todo le costó millones y días para sacar al dictador. Pero en el caso de Venezuela es un país mucho más grande y tiene además como ejército el régimen, no el ejército venezolano, que creo que realmente está desarmado, y por las cosas que uno ve en los videos, es una payasada lo que están haciendo. Dice uno que es civil y que no conoce ese mundo, como uno lo ve. Pero resulta que ahí, y que tiene mucho que perder, está Hezbollah para defender al régimen, está el ELN y está la FARC para defender al régimen. Y ellos sí saben de guerra de guerrilla. Tan saben que el ejército colombiano, que es un ejército que está mucho mejor entrenado que el venezolano, que siempre ha estado en guerra en las últimas décadas, o sea, que sabe lo que es guerrear y que está ayudado por los norteamericanos, no pudieron con el ELN y la FARC. Pudieron disminuirlo, pero no pudieron acabar con él. ¿Por qué dice que es tan fácil en Venezuela? Yo creo que es dificilísimo y que va a quedar una guerra de guerrillas, ¿no? Y no sé si solamente en el campo y no también en las ciudades. Esos grupos de los que me hablas van a quedar, se salga el régimen por la vía diplomática o por la vía militar. Y esos grupos después habrá que neutralizarlos. Y si es posible con ayuda internacional, porque es un problema ya internacional, se hará. Pero lo primero es descabezar al régimen, porque si no se descabeza y no se cambia el régimen, estos grupos van a seguir creciendo. De manera, yo creo que eso es una variable que no tiene que ver con la toma de decisiones para la intervención militar, porque es una variable que va a estar ahí. Probablemente a través de la ayuda humanitaria y con el brazo militar se pueda aún disminuir más y neutralizar más esa amenaza. Ahora bien, ¿qué significa descabezar? Porque con la muerte de Chávez Frías mucha gente pensó que entonces ya estaba prácticamente solucionado el problema de la dictadura, ¿no? Y de la invasión cubana a Venezuela, pero no fue así. Se incrementó la dictadura, la persecución, los asesinatos, las torturas y el régimen por la muerte de Chávez no cayó. No creo que por la muerte de Nicolás Maduro, que no tiene ni remotamente el ángel que tenía y el liderazgo que tenía Chávez, bueno, vaya a caer. Bueno, yo me refiero a descabezar, a capturar y neutralizar a entre 50 y 60 cabecillas del régimen. Padrino López, Ceballos, Maduro, Elías Agua, José Vicente Rangel, Bernal, Tarek William Saab, Tarek Al-Sahami, Arreaza, etc. Al descabezar eso se cae el régimen. Ahora, nosotros estamos viendo la película, pero somos actores de la película de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo estoy convencido que la historia demostrará que la muerte de Hugo Chávez fue lo mejor que le pasó a Venezuela, porque estoy seguro que si Chávez siguiese vivo y no este nutrio de Maduro, probablemente sería más difícil aún de sacar a ese régimen de ahí. De manera, lo que pasa es que estamos viviendo la película, probablemente dentro de 50 años estudiarán, menos mal que murió Chávez, porque al morir Chávez fue que se pudo acabar con el régimen. ¿Por qué? Porque llegó un nutrio como Maduro y prácticamente desprestigió o sacó a la luz todo lo que fue el régimen de Chávez. Nosotros sabemos que la culpa de lo que está sucediendo ahorita la dejó Chávez, pero Chávez era mucho más hábil que Maduro. De manera que yo creo que sí, la muerte de Chávez nos ha favorecido a nosotros los demócratas. Pero Maduro es más sumiso a los Castro, ¿no? A Cuba, es más entregado a Cuba que el propio Chávez, porque Chávez tiene una personalidad. Y por eso que está ahí, y por eso que lo pusieron los Castro ahí. Entonces va a ser más difícil, porque ya Cuba va a intervenir abiertamente también en la operación militar. Bueno, en Granada salieron corriendo los cubanos. Bueno, y en Venezuela el 11 de abril salieron corriendo todos. También. ¿No? Y estaban pidiendo un puente de plata con el nuevo gobierno. Y Chávez se fue con el rabo entre las piernas a entregarse a Fuerte Tiuna sin una pistolita detrás de su espalda ni de su cabeza. Ahora, me consta, no me lo contaron, lo viví. Ok, yo sé, por eso me lo estoy recordando. Pero ¿por qué eso es más fácil, no sé cómo es la palabra exacta, que un comando tipo Misión Imposible, ¿no? Que vamos a decir,
que los meta presos, que los aprese. Porque eso no es más fácil un comando. Bueno, al yo hablar de una operación quirúrgica, me estoy refiriendo a eso. Ahí van grupos comandos que toman ciertos sectores tácticos para neutralizar al régimen, y una vez que son capturados, que empiecen las fuerzas amigas venezolanas, o sea, las Fuerzas Armadas, empiece el quiebre, empiecen a pasarse a nuestro lado, porque muchos de ellos están en stand-by para manifestarse. Sí. Ahí vendrá otra logística más fuerte para controlar el territorio, pero lo más grave de este caso, cuando se rescate a Venezuela, no es en sí la intervención militar, sino la logística, la ayuda humanitaria que tiene que venir para poder mantener a ese pueblo mientras el país entra en régimen. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Europa quedó devastada y los americanos tuvieron que aplicar el Plan Marshall en el 47 porque estaba devastado. Entonces, por eso es que hablamos de injerencia humanitaria, porque el brazo militar es para sacar el cáncer que está produciendo esa injerencia humanitaria. Pero la ayuda humanitaria y la logística de la ayuda humanitaria es para paliar los efectos de ese cáncer de esta dictadura cubano-madurista. Estoy conversando con el contraalmirante Carlos Molina Tamayo. ¿Por qué usted está optimista frente a esta posición de los países latinoamericanos ayer, donde la enorme mayoría, excepto Uruguay y la abstención de Trinidad, todos apoyaron lo del TIAR? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál es el paso? ¿En qué favorece eso a salir de la crisis venezolana? Bueno, es un paso más, es un paso fuerte, por cierto, lo de ayer, que asusta a muchos de los boliburgueses, porque ya prácticamente el que tenga recursos en estos países va a ser investigado y, por supuesto, le van a quitar todos esos recursos mal habidos que lleva ahí. Pero es un gran paso porque primero sirve como presión para la agenda diplomática para que el régimen cese la usurpación. Y por otro lado es un paso más para que aumenta las probabilidades de intervención. Por eso es que es un paso más dentro de todo este protocolo. Pero ¿cuáles serían entonces los siguientes pasos? No lo sabemos, eso lo lleva el alto gobierno de Guaidó junto con los países amigos. Llegará un momento que los pasos, a mi concepto, llegará un momento que los pasos ya finalizan y no han producido el efecto que se quiere y se vendrá la intervención. Ahora, cuando usted habla de los boliburgueses tienen su dinero aparentemente la mayoría en Europa, por ejemplo en España, ¿ok? Y en Estados Unidos, en el Vaticano, en el Banco Vaticano, pero en los países latinoamericanos prácticamente, aparte de Panamá, el gran cantidad de dinero está en Europa y en el Vaticano. En los Estados Unidos ya están las sanciones y ya los están persiguiendo, es verdad. Pero los europeos dicen, bueno, pero legalmente, si ellos lo tienen aquí legalmente, entonces no se lo podemos quitar. ¿Qué piensan hacer? Y no hablemos del Banco Vaticano. Y Andorra, por supuesto. Bueno, sí tengo información que hay muchos, como el continente se tiñó de rojo durante una década, muchos boliburgueses aprovecharon, hicieron inversiones en Brasil, en Argentina, en Chile, etcétera. Y por supuesto, esas inversiones están allá, ellos creen que están tapadas, camufladas con testaferro, pero todo se averigua. De manera que sí hay, la mayoría, por supuesto, sabemos cómo son estos sinvergüenzas comunistoides, castromaduristas, que ellos condenan a los países capitalistas, pero les gusta ir a vivir allá. Les gusta ir a vivir a Europa, a Canadá o a Estados Unidos. Ellos no mandan sus hijos a Corea del Norte o a Turquía o a Rusia, en este caso. Y con el caso de Europa, bueno, en Europa se han descubierto unos cuantos, pero también sabemos que la izquierda europea prácticamente es la izquierda que piensa, Pinochet es malo, pero Fidel Castro es bueno, cuando ambos dictadores deberían ser malos para la sociedad, para un país democrático. Pero así como piensan los izquierdistas europeos, yo lo he manifestado públicamente aquí en Europa, pues que para ellos, para un Pedro Sánchez, Castro no es malo, pero Pinochet sí es malo. Para el juez que puso preso a Pinochet en Inglaterra, Garzón, Pinochet es malo, pero nunca se le ocurrió tirar una orden de detención contra Castro, por decir así.
De manera de que, pero sí hay dinero, Napoleón, hay dinero de los boliburgueses camuflados. Y en un país donde tienen mucho, que están metiendo mucho ahora es en México. A Bueno, México están metiendo mucho, sí, pero eso le va a cambiar en 4 años, hay que bueno, recuperar eso. a los mexicanos le deben estar diciendo, están siguiendo los pasos de Venezuela y deben estar diciendo, como nosotros decíamos, nosotros no somos Cuba. Ellos estarán Sí, diciendo, sí, nosotros no somos cierto, Venezuela. Con cierto, la cierto, cierto. diferencia que Chávez Frías nunca estuvo en el foro de Sao Paulo y el López Obrador sí. Chávez Frías Sí, nunca habló públicamente y alabó a Fidel Castro, sino al revés, en una entrevista que está en YouTube dice que es un dictador, ¿no? Y en sí. cambio López Obrador se babea por Fidel Castro. O sea, Bueno, Chávez dijo eso antes de ser presidente. Después de ser no, presidente claro, ya, bueno, claro, evidentemente que Castro era lo máximo en el mundo, ¿no? claro, pero es que López Obrador lo dijo antes de ser Sí, sí, presidente, que es sí, sí, diferente. O sea, que sí, da la impresión que es más radical todavía. así Eh, es. una cosa, entonces usted sí está optimista frente a la caída del régimen, ¿no? Sí, sí. Ok, Desesperado, pero optimista, porque ya son tantos años en el exilio y tantos años sufriendo la población venezolana que quisiera acelerar este proceso, pero sí veo que vamos bien, vamos bien. bueno, pues muchísimas gracias, contraalmirante, y ojalá tenga toda la Yo razón. espero también, sí. Pero acuérdate, hablo de probabilidades, ¿no? Yo le doy más alta probabilidad de salir del régimen con la intervención. Así es sencillo. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Ay, saludos. Una cosa importante, Ajá. una vez caído el régimen, Venezuela, los partidos políticos tradicionales, ¿no? Hicieron de Venezuela un país socialista, aunque no abiertamente socialista, pero ellos sí pertenecían, por cierto, a las asociaciones socialistas y convirtieron a Venezuela en un país donde el Estado, para empezar, el presidente era un dictador llamado democrático, pero dictador, porque una democracia tiene que tener independencia de poderes. Y el presidente venezolano de antes y mucho más de ahora es el jefe de ustedes, de los militares, el máximo jefe. Además es el jefe de gobierno. Además, se habían repartido la justicia a decos, copellanos y a última hora, cuando empezó a crecer el MAS, bueno, un 10%, la izquierda le daban su cuota de jueces al MAS. Y el partido que ganaba, cuyo candidato ganaba, ese candidato prácticamente ejercía la presidencia dándole prioridad a su partido y poniendo, sobre todo en el Ministerio de Hacienda, que es donde están los reales y los reparten, Sí. a gente de su partido. Es decir, es una cosa totalmente vertical, Sí. con lo cual le dieron un tremendo poder a Chávez Frías cuando ganó Chávez Frías. Bueno, y no hablemos del Consejo Supremo Electoral, donde ellos mismos decían que se robaban los votos antes de Chávez Frías. Sí. ¿Ok? Pero Chávez Frías ganó y le dieron el triunfo a Chávez Frías. O sea que Sí. tantos votos no se habrán robado. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo hay que cambiar el Estado venezolano para que no se repita eso y sea un país realmente liberal? Bueno, debemos entender que el nacimiento de un monstruo como Chávez se debe a los defectos de la democracia. Causa, efecto. La causa, los defectos que tuvimos durante los años democráticos y el efecto Chávez. Y por supuesto, todas esas causas que trajeron este efecto deben corregirse. Todo eso es lo que tú estás diciendo, eso debe corregirse. Yo creo que los venezolanos hemos aprendido mucho con esto. Lo lamentable es que con los adecos y copellanos cometían sus errores, pero estábamos en democracia y se podía perfeccionar o se podían corregir esos errores. Pero cuando entramos en la era Chávez-Castro comunismo, los errores ya no los podíamos corregir, porque más bien ellos se actualizaron y tomaron todo en su ventaja, tal como la nueva constitución, Ya y va, cambiaron todo para mantenerse en el poder. ya va. Esos errores no se corrigieron con los adecos y copellanos, porque cuando Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno quiso corregir esos errores, Sí, lo tumbaron cierto. y lo sacaron del partido, lo Sí, enjuiciaron, ¿ok?
Y eso fue lo que hicieron con Carlos Andrés Pérez. Eso sí, Carlos Andrés Pérez no le quedó más remedio que, rodeado de gente muy talentosa, pero que da la impresión no tenía conexión con el pueblo, y por eso esas medidas que eran muy buenas, ¿no? Le pasó como a Macri, ¿no? Buenas medidas, pero todas al mismo tiempo no se pueden, porque entonces esas medidas no llegan a tiempo para subir el nivel de vida de los ciudadanos, y los ciudadanos se ponen en contra y vuelven a llamar a la Cristina Kirchner, que para prometer y prometer, porque como eso es una religión, vive de promesas y de mentiras, de engaños. ¿Okay? Sí, pero fíjate, hay una cosa que de todos estos puntos, hay unas cosas que particularmente a mí creo que debemos corregir. Esto es la reelección en 10 años. Porque Carlos Andrés y Caldera salieron de su primer mandato y entonces estaban pensando que en 10 años iban a regresar. ¿Y qué pasa al ellos pensar? Que ellos bloquean a los jóvenes políticos que vienen avanzando. En este caso, para mi concepto, tanto Carlos Andrés como Caldera fueron de tapón y no dejaron que nuevas generaciones de políticos avanzaran en Venezuela. Y yo creo que eso es algo que hay que corregir de lo que yo llamaba la democracia perfectible. Que de repente hay que poner la reelección inmediata, pero no después de 10 años, porque el presidente está pensando dentro de 10 años me voy a reelegir otra vez. Bueno, yo tengo un encuentro con Carlos Andrés Pérez en privado que más o menos está de acuerdo con usted en eso de que, ay, Napoleón, yo estaré enfermo y viejo, pero soy político y no hay político que no sueñe con regresar a la presidencia. Eso me lo digo a mí, Carlos Andrés, vamos a estar claros. Cuando él sabía que no iba a regresar, sino que me estaba hablando de los políticos en general. Pero el problema es que esos dirigentes que tendrían que haber sustituido a Caldera y a Carlos Andrés, no es Ramos Alú, por ejemplo, o el tipo este que estuvo que había sido supuestamente enseñado nada menos que por uno de los más brillantes y honestos hombres de Copey, y terminó siendo, creo que en las Naciones Unidas, y diciendo que si le pegaban un tiro en el cerebro a un opositor... Roy Charleton. Roy Charleton, ese supuestamente era un... eso no era político, ese es más diplomático. Pero ese es un diplomático que se aprovechó de la democracia cristiana de Copey y después se pasó a Chávez por oportunismo. Yo no sé nombres, pero es que los jóvenes políticos sabían que no tenían chances porque los dos políticos que ya habían sido presidentes tenían el monopolio. Tan es así, Caldera no se va con Copey porque Copey le dice, no, yo quiero otro candidato. Entonces él forma su tienda aparte y forma el chiripero. Pero sí, eso creo que es uno de los errores que tenemos que corregir la democracia, la reelección inmediata, y con lo que la reelección después de 10 años. Y con esta constitución bolivariana, evidentemente que hay que corregirla. De repente poner 4 años de presidencia reelegible por 2 mandatos nada más, algo así. Pero todos esos errores hay que debatirlos. Ahora, yo siempre le comento a la gente, hablamos mucho de lo que vamos a hacer después, pero no llegamos al día D. Lo importante es llegar al día D, sacar el cáncer de Venezuela y poder hacer reingeniería en Venezuela. Y yo estoy seguro que con lo que hemos sufrido todos los venezolanos, hemos aprendido, y creo que Venezuela va a ser próspera y va a tener una democracia bonita, ejemplar nuevamente, y nos vamos a acordar siempre de estos errores cometidos y el desastre que trae cometer este tipo de errores. Bueno, es verdad que se necesita el día D después del día D, pero hay que estar listo y preparado y estudiado y tener un plan exactamente para lo que se va a hacer después del día D, y no empezar a descubrir y empezar a inventar qué se va a hacer. Por eso hay un menú de planes, que el gobierno de transición que llegue va a tener un menú muy amplio. La gente que está conmigo en Florida han trabajado muchos planes para el día D y para el día D+1. Y así muchas organizaciones que tienen. Ahí será la inteligencia y lo hábil del gobierno en transición de agarrar los planes que más se adapten y sean más efectivos para la democracia venezolana. Bueno, gracias, contraalmirante. De nada, un gran abrazo y saludos. Carlos Molina Tamayo. Muchas gracias, contraalmirante.